Queridas y queridos amigos y compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes en lo que es ya la última jornada de la Escuela de Comunicación Popular y Contenido Político 2025. El mouse. Yo. El final de la primera escuela de verano de Comunicación Popular y Contenido Político que hemos organizado de manera autogestionada. Este 31 de enero, por favor, doña Estela, puede sentarse. Este 31 de enero hemos querido cerrar el ciclo que ha significado esta escuela de 10 jornadas con hoy. ¿Cómo está, Alfredo? Este ciclo de 10 jornadas con una clase de nuestro querido amigo, compañero y educador popular Rafael Agacino, que es conocido de todos nosotros. Él ha preparado una exposición que se llama Capitalismo de Nuevo Siglo y el sujeto mutilado, problemas para la política y comunicación. Luego de la exposición y preguntas de este bloque, de este primer bloque, realizaremos, al menos quienes estamos acá, una suerte de convite, de sano convite con aguas minerales, jugos de uva y otros sabores también. Así que quiero dejar con ustedes, para que comience su exposición, el educador y profesor popular Rafael Agacino. Muchas gracias, Rafael. Gracias, compañero, muy amable. Bueno, en primer lugar, muy amable y muchas gracias por la invitación de los compañeros que han organizado la escuela y compañeras que han organizado la escuela, que creo que es la primera experiencia que hacen en este lado, digamos. Y han tenido ya, no sé, la última sesión han tenido como 16, entiendo, exposiciones ya, y con esta deberíamos como cerrar. En el caso mío, que estoy como al final del tema, tengo la intención, ¿ok?, de presentarles, más bien dicho, un conjunto de problemas en la perspectiva de la construcción y la emancipación. Es decir, problemas que tienen que ver con las posibilidades de la política, por ejemplo, problemas que tienen que ver con el rol y el tipo de comunicaciones requeridos en la perspectiva de la emancipación. Es decir, plantearse el problema de la política hoy día, en este capitalismo del nuevo siglo, y plantearse el tipo y el rol de las comunicaciones en este capitalismo del nuevo siglo, no es una cuestión trivial, por así decirlo. No solo no es trivial porque no existan recursos, porque andamos siempre al 3 y al 4, porque no podemos, combatir los grandes medios, o en general la política siempre se circunscribe a la cuestión institucional y no a la política como constitución de poder del pueblo, digamos. Esos problemas son como tradicionales, sino que lo que vamos a decir en realidad es que en este capitalismo de fin de siglo hay ciertas particularidades que tienen que ver con el sujeto. Y eso marca un conjunto de desafíos, yo diría, bastante nuevos y difíciles de enfrentar, por así decirlo. Por lo tanto, el objetivo de esta sesión va a ser fundamentalmente tratar de presentar acercamientos a ese problema. Lo que yo diga va a ser casi todo provisional, ¿ok?, en la medida que creo que hay que irlo desarrollando, y son, más bien dicho, la apertura de problemas más que la solución del tema. Vale la pena también mencionar lo siguiente, digamos. Cuando estamos hablando de los problemas de la política y la comunicación en este capitalismo del nuevo siglo, del siglo XXI, ¿okay?, lo que queremos en el fondo es presentar la siguiente idea, en realidad, que es
que nos enfrentamos con sujetos mutilados, metafóricamente, a pesar que el capitalismo también mutila físicamente, cuestión de ver Gaza, el Sahel, no sé, Siria, en fin, digamos, el Guarmapu, digamos, ¿ok? Los niños baleados por los aparatos represivos, digamos, en 3 años de militarización o más, digamos. Pero la idea en realidad es que esta mutilación a la que me voy a tratar de referir yo tiene que ver con 3 dimensiones. Con una dimensión, llamémoslo así, sensorial. O sea, el sujeto se enfrenta al mundo y siente al mundo, lo huele, lo escucha, lo saborea, lo toca. ¿Ok? Y lo que vamos a decir entonces es que hay una mutilación sensorial. Es decir, las capacidades sensitivas del sujeto están atrofiadas en este capitalismo de fin de siglo. Vamos a decir también que el sujeto tiene una mutilación, llamémosla así, emocional. O sea que el repertorio de emociones con el cual se relaciona con sus semejantes está también atrofiado o direccionado. Por ejemplo, no sé, el odio, el asco, aparecen como emociones principales, expresados después en el racismo, en la homofobia, en la xenofobia, etcétera, digamos. Por lo tanto, también queremos decir que hay un sujeto que en lugar de tener a plenitud su capacidad emocional, siendo empático, solidario, preocupado por otro, un sentido de la belleza, en fin, fundamentalmente hay un conjunto de emociones que están dirigidas y que se concentran en algunas de ellas, digamos. Por lo tanto, hay una mutilación. Hay emociones o capacidades emotivas, o de emocionalidad, más bien dicho. No soy psicólogo, así que seguramente me voy a perder en las palabras o las categorías. Están atrofiadas y otras hiperdesarrolladas. Y tercero, que sería también una circunstancia, es que va a haber un sujeto que vamos a decir que está mutilado cognitivamente. Es decir, que su capacidad de comprender, de entender el mundo, de interpretar el mundo, también está mutilado. Y eso lo vamos a tratar de ir demostrando en el tiempo. Ahora, si ese es el sujeto mutilado emocional, sensorial y cognitivamente con el que nos encontramos hoy día, obviamente de manera heterogénea, digamos. No es todo el mundo en los mismos niveles. ¿Ok? Bueno, la pregunta es, y en esas circunstancias, ¿cuáles son las posibilidades de la política, digamos? ¿Okay? ¿Y cuál es el rol y el tipo de comunicaciones que requerimos, digamos? Esa va a ser, para allá va el tema, digamos. ¿Okay? Ese es el punto. Bueno, partamos desarrollando y entregando algunos elementos sobre esto. Vamos a tener que galopar porque tenemos, ¿no es cierto?, qué sé yo, poco tiempo. Bueno, aquí está presentado, ¿ok? Y yo quisiera tocar 3 temas. Algunas estadísticas sobre educación. ¿Por qué la educación? Porque hay algunos indicadores que podrían relacionarse con esta idea de la mutilación cognitiva, emocional, sensorial. Son indicadores a nivel internacional relativamente estandarizados y también a nivel nacional, ¿okay? Que va a permitir hacerse una idea de lo que quiero expresar, que al principio va a ser como medio heterodoxo, ¿okay? Va a ser difícil de meterse en esto. El segundo punto son, además de lo que miden estos indicadores de educación, vamos a ver estas otras dimensiones que tienen que ver con una constatación de suyo evidente cuando uno trabaja con los colectivos, con las organizaciones sociales, que hay imposibilidades, hay limitaciones para la sociabilidad. Es decir, la capacidad de empatía, de cercanía, de comprensión del otro, de entender al otro, que nosotros le llamamos puro individualismo, lo que está reflejando es esta idea de una sociabilidad degradada, ¿ok? Que es un problema. Es un problema del problema de construcción. Y adicionalmente vamos a meter de paso ahí esta idea de que, por un desarrollo que vamos a tratar de explicar después, hay evidentemente una expropiación de los saberes del pueblo, de los saberes de la gente, que es una vieja hipótesis, digamos, que está, no sé, del capital para adelante, digamos, ¿eh? Y el tercer punto, vamos a tratar de hacer una síntesis precisamente con esta vieja idea que expresaba, no sé, el general intellect, por ejemplo. Una cosa muy poco leída que está en los Grundrisse de Marx. El intelecto general. ¿Ok? Esta idea de que hay un saber universal que está ahí, que es producto de los saberes y de la propia praxis del movimiento obrero, los sectores populares, la propia sociedad, y que sin embargo eso es expropiado.
En el caso de Marx, es la idea de que esos saberes se objetivan en lo que él llama el capital constante, digamos. Es como que el capital variable, que es por el cual se contrata la mano de obra, ya definitivamente hace puras acciones taylorianas mecánicas y pierde, por así decirlo, una visión completa como lo hacía un artesano. Quien produce el Stradivarius toma la madera, no sé, será palo de rosa, cura la madera, modela la madera, construye, ¿no es cierto?, la caja del violín, tensa las cuerdas, las construye, la instala, la afina y la toca. Ese artesano tiene la obra completa, su sensibilidad, su saber es completo. ¿Okay? Sin embargo, un obrero sometido al sistema de máquinas o a la división del trabajo primero y al sistema de máquinas después, no tiene idea de qué se produce. No tiene ninguna sensibilidad respecto de lo que se produce porque no es su obra. Él simplemente es un engranaje dentro de un gran engranaje que le es absolutamente ajeno. Bueno, en Marx, esa idea que se llama idea intellect, él la expresaba, digamos, que las máquinas, el sistema de máquinas, ha expropiado los saberes del trabajo vivo, del capital variable, que se contrata con el capital variable, y por lo tanto el sujeto queda desnudo, queda desprovisto de saberes, queda absolutamente sujeto, sujetado, ¿okay?, a ese capital, que es el que define los fines, define los ritmos, define la hermenéutica, define los sentidos de la actividad de trabajo. Entonces, lo que vamos a decir acá en realidad es que hay vieja idea que hoy día este capitalismo las pone en acto y que presenta, y a partir de eso presenta un conjunto de problemas que vamos a tratar de expresar directamente, digamos, que fueron los que mencionamos al principio. Entonces, aquí, bueno, va a estar presente el viejo Marx, sin lugar a duda, aunque no lo mencione, ¿ok? Pero está presente esa idea, ¿eh? esa forma en que Marx, sobre todo en los que nos dice, más bien en los borradores, en las diferentes versiones que escribió de la Constitución de la Economía Política, o el propio Capital, va pensando, va elucubrando, va imaginándose cómo funciona el capital. ¿Ok? Y eso no está formalizado en el tomo 1 del Capital, no está formalizado en el tomo 2, en el tomo 3, hay borradores, en fin, es como por así decirlo, el rescatar aquello que no quedó y que no se estudió directamente en el Capital. ¿Ah? Eso va a estar en background presente en esta sesión. Bueno, vámonos con el primer punto que tiene que ver con algunas estadísticas. Voy a presentar un par nomás porque no tiene mucho sentido detallarlas, digamos. Pero, ¿por qué algunas estadísticas? Yo pensaba que iban a haber cabros secundarios aquí. Pero bueno, alguna vez fuimos estudiantes. Bueno, pero de todas maneras, ¿cómo está? De todas maneras, vale la pena mencionar lo siguiente. Tomemos algunas estadísticas de educación porque supone que la educación es un sistema que, de acuerdo a muchos estándares, lo que hace es preparar al sujeto, hombre o mujer, para que pueda vivir en la sociedad y aporte a la sociedad. ¿Ok? No nos vamos a meter al problema de que si es mala la educación es buena. No, esa es la discusión, que no queremos criticar a la educación desde ese punto de vista. Lo que queremos hacer es otra cosa, que la vamos a ir desenvolviendo acá. Bueno, fíjense que, parece que este es un puntero, ¿no? No. No, ya. Bueno. No sé si alcanzan a ver desde allá. Miren, estamos en la educación básica y media en Chile, que es una estadística que salió en una revista que se llama Apunte del Mineduc, el mayo del 2024, o sea, hace menos de un año. ¿Ok? Y fíjense ustedes que tenemos lo siguiente, al año 23 la estadística, tenemos el total de promovidos, aquellos que pasaron de curso. ¿Ok? El total de reprobados, el total de retirados y el total de estudiantes. O sea, si uno quisiera hacer trabajo estudiantil, pensaba yo, decir, bueno, nuestro universo son los 3.167.000 estudiantes que están ahí. Ahí tengo que llegar. Ahí debería estar lo que fue la ACE, ahí debería estar, ¿no es cierto?, la SP, etc. Ahí deberían estar, ¿no es cierto?, los cuadros estudiantiles, pensando en cómo construir y llegar a esa masa que son 3.067.000 al año 2023. De esos, hay 3 millones aproximadamente que pasaron de curso.
en el momento que se está haciendo la evaluación, que corresponden a un 95,2%. O sea, en este país, el 95,2% de los estudiantes de la enseñanza media y básica pasan de curso. Registren esa cifra, registren. Los que reprueban son el 2,4% y los que se retiraron por cualquier motivo, ¿okay?, de precariedad, en fin, problemas de salud, etcétera, 2,4%. Por lo tanto, este es el universo que tenemos al año 2023. 3.177.000 estudiantes, de los cuales 95,2% es aquellos que pasan de curso y los que quedan repitiendo, por así decirlo, y no se retiran y siguen el sistema escolar son 2,4%. O sea, estamos hablando aproximadamente de 3.080.000, 90.000 estudiantes, que sería el universo en el cual. Esto lo digo porque es muy importante, porque cuando uno hace política y se plantea los problemas de construcción, lo primero que tiene que saber es cuánto es la clase obrera, cuántos son los pobladores, cuántos son los campesinos, ¿okay?, cuántos son los estudiantes secundarios, cuántos son los universitarios. O sea, si uno no sabe cuál es el sector, dónde se ubican geográficamente, en qué tipo de escuela, en qué fábrica, en qué lugares. O sea, el trabajo de construcción sistemática tiene que ver fundamentalmente con el diseño de una táctica y una estrategia, que supone estudiar los sectores sociales existentes. ¿Okay? Por eso es muy importante. Bueno, más allá de esa cifra, lo que quería mostrarle, en realidad, es que si uno, comillas, bueno, ahí está, lo tomara por tipo de institucionalidad educacional. Está el sistema de las escuelas municipales, los particulares subvencionados, los particulares pagados, las corporaciones delegadas, ¿ok?, y los SLEM. Entonces, si uno toma, por ejemplo, los promovidos, los que pasan de curso, son aproximadamente el 94, 95, 98 en el caso del particular pagado, 92, o sea, no varía relativamente mucho. El promedio es 92,5, o sea, 95,2, perdón. Si uno toma los retirados, bueno, son el 3,1 en el caso municipal, 2,1 en el caso, voy a leerlo acá mejor, 2,1 en el caso de la particular subvencionado, y tenemos en el caso del particular pagado 0,8. O sea, ahí hay más retención, casi todos los que ingresan, egresan, por así decirlo, ¿ok?, no se retiran, y va marcando un poco las diferencias de las formas institucionales, digamos. Uno podría plantearse, bueno, si estudiáramos más esto, la política o la táctica de construcción, bueno, suponemos que fuéramos estudiantes, ¿ok?, debería ser diferente para uno u otro caso, digamos. Aquí están los padres que pagan la educación particular y están los colegios cuicos, digamos. Aquí están los colegios de la clase media, en general, aquí están los colegios municipales, algunos emblemáticos y otros no, digamos. Entonces uno debería decir, bueno, hay un espectro que tiene esta institucionalidad educativa y que tiene estos comportamientos. Pero quedémonos con lo siguiente. El 95,2% de los estudiantes aprueba, un 2,4% reprueba, y más o menos la tasa es más o menos equivalente, salvo la excepción del particular pagado, que tiene un 0,8% de reprobación. Mucho menos, ¿ok?, que el resto. Si nos preguntamos qué pasa con las notas de estos chiquillos, ¿ok?, es súper exitoso, digamos. Significa en realidad que el promedio general es 6. O sea, el 95,2% de los estudiantes del escolar del sistema básico y medio sale con un 6 al año 23. Un 6. Y la escala va de 1 a 7, digamos. Bueno, los que hacen clases en la escuela, en fin, o que están cercanos a esto, sabrán por qué estoy un poco resaltando esto, digamos. ¿Ok? ¿Para qué decir en las universidades? ¿Okay? Adicionalmente uno podría decir, mire, tampoco hay grandes diferencias. De nuevo aparece, ¿no es cierto?, lo que se llama el particular pagado con un 6,4. O sea, los tipos son brillantes, le faltan 6 décimas, en promedio, le faltan 6 décimas para ser el top máximo, digamos. Entonces yo no dijera, mira, en realidad, si habláramos del movimiento estudiantil, perdón, de los sujetos estudiantiles, del sector estudiantil, diría un 95,2 aprueba, que aprueba en promedio con 6. O sea, los estudiantes, no sé por qué no están, bueno, no sé dónde están, digamos, pero son estudiantes que deberían ser politizados, ver cine, literatura, leer, ¿ok? En fin, y si no fueran politizados, solidarios con el mundo, porque entienden el mundo,
qué sé yo, haciendo trabajo voluntario, preparando brigadas para enfrentar los incendios forestales que vienen, etcétera, digamos. ¿Ok? Ok, por ahí vamos a ir, exactamente. Los profes van cachando inmediatamente lo que me estoy refiriendo, pero lo que quiero es, tomemos esa estadística, ¿verdad?, de pensar cómo podría ser ese sujeto. Ese sujeto que nosotros conocimos, ya que somos viejos acá, conocimos en los 70 o en los 60. Éramos otros estudiantes. ¿Ok? Trabajo voluntario, qué sé yo, pertenecíamos a Boy Scout, a la JOC, la Católica, algunos eran parte, ¿no es cierto?, de la Brigada del Tránsito, para ayudarle a la señora, ojo con eso, para ayudarle a la señora a cruzar la calle. ¿Ok? Y acuérdense que cantaban el himno Orden y Patria. Así que no se rían. Y formados cantando la canción, etcétera. Bueno, si uno tomara esto, ¿ok?, uno podría entonces decir, bueno, voy a terminar acá, digamos. ¿Eh? Hay otra estadística, pero no vamos a entrar en más detalle, digamos, que son aquí, tal vez esto valga la pena mencionarlo. Miren, aquí tenemos de nuevo los que pasan, los que repiten, los que se retiran. Pero está diferenciado entre adultos y no adultos. Y fíjense que hay un detalle que es muy importante, que sirve para los efectos de entender qué pasa con lo que hace trabajadora después. Fíjense que la básica de adultos, que es la segunda fila que está ahí, en el caso de los promovidos es 56,9%. Dejémoslo en 50. Esto significa que cada 10 adultos que entran a hacer su básica, 5 aprueban y 5 quedan fuera. O sea, si yo no tuve la posibilidad de estudiar cuando chico y llego a estudiar básica cuando ya grande, la mitad reprueba. O sea, la posibilidad de movilidad social que tengo es re poca, digamos. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ah? Vayan deduciendo. Fíjense que si uno sigue en la media adultos, fíjense que hay un 59,3% de aprobados, 59, un 60% de cada 10 que entran a estudiar la media porque no pudieron estudiar cuando estaban en la edad. Bueno, de cada 10 hay 6 que aprueban, 4 quedan fuera. ¿Ok? Hay un 40% de los adultos que tratan de estudiar en la básica y que no pueden. ¿Ok? Esto es muy importante. Y fíjense que si sigo en términos de la media de técnicos profesionales, lo que tengo es un 57,4%. O sea, ya esto está mostrando en realidad que, por así decirlo, los adultos que tratan de recuperar lo que no pudieron hacer cuando jóvenes, bueno, simplemente la mitad o el 40% está destinado al fracaso. Fíjense que desde el punto de vista de los retirados, fíjense que las mayores tasas son el 25,3% para los estudiantes adultos de la básica. O sea, hay un cuarto de población que se retira. Porque ¿qué va a estar estudiando en la noche? Trabajo precarizado, no tengo plata para sacar la fotocopia, llego estresado con problemas. O sea, significa, uno ya puede imaginarse que este adulto, este cuarto de la población adulta que trata de que ya tiene limitaciones porque no tiene la básica, trata de hacer la básica, un cuarto está condenado a quedarse donde está. Y peor. ¿Ok? Porque la frustración que implica eso es notable. ¿Ok? Tener analfabetos funcionales no es nada extraño en este país. Vamos viendo los sectores populares cómo están a partir de la educación. Fíjense que en el caso de la media de los adultos de técnico profesional, de los retirados, el 26,5%. Es decir, mayor que lo que están en la básica, digamos. Por lo tanto, hay un conjunto de gente, ya voy a hacer un cursito, no sé, bueno, antes había colegios industriales, en fin, colegios textiles, etcétera. Pero la técnica profesional, no la humanista. Y bueno, hay una gran cantidad que queda frustrado y que se retira. Se retira. No es que repruebe, se retira. ¿Ok? Ya no vuelve. Y va quedando ahí. Si supongamos que la fuerza de trabajo son, qué sé yo, 9 millones de personas, 10 millones por colocar un caso, bueno, un cuarto estamos hablando, ¿no es cierto?, de 2,5 millones, digamos, sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, esto, por así decirlo, uno podría decir, mire,
Bueno, sí es cierto. Tenemos problemas con los adultos mayores, ¿ya? Pero en la básica, en la media y en la técnica profesional. Pero en general, los que aprueban son un 95,2%, esta puede ser una minoría, los adultos que se meten a esto, de hecho son 64.000. Si ustedes ven el número de adultos que va a la técnica profesional, son 4.952, es poco. Si vemos en la básica, adultos son 11.809 los que van a ser promovidos. O sea, el total son 8.663 y 20.000. No es tanto. O sea, son los costos del mercado. Y la sociedad siempre van a quedar algunos heridos y muertos, digamos. Claro, son los costos, los efectos colaterales de esta cosa. ¿Ok? Eso es. No son tantos. Porque el resto, el 95,2, aprueba y lo hace con un 6. O sea, deberíamos tener entonces, salvo estos costos colaterales, fundamentalmente ya adultos que no se metieron nunca y que fueron cabros problemas y que siguen teniendo problemas ya como adultos, excluyámonos. En general, podríamos decir que deberíamos tener un sujeto juvenil, ¿ok?, relativamente ilustrado, por decirlo de alguna manera. Si uno se va ahora a una estadística un poquito más, vamos a llamarla así, internacional, hay una prueba que se llama la prueba PISA, ¿ok?, que la hace la OECD y que tiene ahí esas indicaciones para que los lean. Se realizan a estudiantes de 15 años o más en todo el mundo, ¿ok? Y esto es importante. Evalúa en qué medida estos estudiantes de 15 años o más han adquirido conocimientos y habilidades claves esenciales para la plena participación en la vida social y económica. O sea, la PISA, que no es para comérsela, no está midiendo la cantidad de conocimiento solamente, sino que son conocimientos que lo habilita para la vida social, para el ciudadano que le gusta Boric, al Frente Amplio, a la concertación, el ciudadano que participa en política, que vota, que decide lo que pasa con el país. Bueno, esta es la que mide, la PISA mide eso, más allá que se la van a comer, digamos. Ahora, una cosa, hay 3 dimensiones, hay 4 en realidad, pero hay 3 dimensiones que me gustaría mencionar acá. Primero, que podríamos llamar el razonamiento matemático. Fíjense qué es lo que mide ahí. Hay un conjunto de preguntas, en fin. Dice, la capacidad de los estudiantes para razonar, formular, emplear e interactuar con textos. ¿Ok? Perdón. Para interpretar matemáticamente problemas. ¿Estamos? Es razonar, formular, emplear e interpretar matemáticamente problemas. Yo no sé, estoy acá, veo los cables y de alguna manera me imagino un modelo. Eso es lo que trato de ver. O estoy viendo, no sé, la aglomeración en el metro o el transporte y puedo razonar, interpretar matemáticamente. En el caso de la lectura, que sería la que está más arriba, la otra sería la lectura, la otra dimensión que mide tiene que ver fundamentalmente con los textos. Comprender, usar, evaluar, reflexionar e interactuar con textos. Yo tomo un libro y puedo, fíjense ustedes, comprender de qué se trata. O sea, que me pregunta, bueno, ¿cuál es el leitmotiv? ¿Cuál es el argumento fundamental? Lo puedo decir. ¿Ok? Lo puedo decir. ¿Para qué te sirve? Bueno, porque hay ejemplos. Fíjate que a mi hermano o a mi compañero de curso le pasó más o menos lo mismo, qué sé yo. O a lo mejor es un ejemplo que no debo seguir, etc. Puedo reflexionar e interactuar con los libros. ¿Ok? O con los textos. Y después la alfabetización científica, que es el conocimiento, dice, capacidad de los estudiantes para involucrarse con cuestiones relacionadas con la ciencia y las ideas de la ciencia. ¿Cuáles son los resultados de la última, PISA? Estudios generales. La primera curva es el razonamiento matemático. En el eje horizontal tenemos del año 2000 al año 2022. Está mediado por la pandemia. Y lo que está en la vertical son los puntajes. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, el año 23, el puntaje era levemente superior, ojalá se vea, a 500. No sé si lo alcanzan a ver. 2003. El 2003, exactamente. Y esa curva, y lo que va haciendo es dibujando una curva de todos los encuestados de estos países
que va indicando claramente que la capacidad de razonamiento matemático disminuye de 500 aproximadamente a 480, en un lapso que va del 2003 al 2022. Esto significa en realidad de que algo raro está pasando con los estudiantes chilenos, digamos, porque el 95,2 aprueba con un 6 promedio, pero parece que aparentemente su capacidad de raciocinio matemático, si siguiera este orden promedio, estaría deteriorado. O sea, el estudiante, por así decirlo, que había el año 2023, tenía más capacidad de razonamiento matemático que aquel que medimos el 23, ¿ok?, en las estadísticas anteriores. Lo dejo rebotando, ¿ok? Vámonos por el lado del segundo indicador, que sería la lectura. La lectura tiene lo mismo. El año 2000 tiene aproximadamente un puntaje de 500 y llega al año 22 aproximadamente a 480, también disminuyendo. Y en el caso, ¿no es cierto?, de la ciencia, un poco la misma, aunque más atenuada la tendencia decreciente. O sea, uno podría decir en realidad, entre el año 2000 y el 22 estamos pensando, pongamos 2 décadas. Entonces, 2 décadas después, voy a decirlo de una manera bastante brutal, ¿soy más inteligente o más gil? Sé que lo estoy diciendo de manera brutal, por supuesto. ¿O soy más inteligente o menos inteligente? ¿Tengo más capacidades para interactuar e integrarme en la sociedad y ser ciudadano? ¿O tengo menos? Por lo menos uno podría decir que sería una hipótesis razonable de que con esta cifra, en general parece que tengo menos recursos para interactuar en la sociedad. ¿Ok? Y por lo tanto menos recursos para ser un ciudadano. Algo está pasando en mi ser, que significa que parado en el 2022 comprendo menos lo que pasa en el mundo e interactúo de manera más brutal respecto del mundo de lo que tenía el año 2000. Algo está pasando ahí. Bueno, ese es un efecto que empieza a aparecer, esta idea de la mutilación. ¿Ok? Eso es lo que quiero resaltar. Vamos al caso de Chile. En el caso de Chile, específicamente, aquí no logré sacar la estadística, pero hay un estudio que hacen unos chicos, unos estudiantes, unos investigadores de la Católica, y se refieren también a la prueba PISA, tomada, ¿no es cierto?, por la OCDE el año 2022. Y lo que se mide ahí, fíjense ustedes, si alcanzan a ver, es conocimiento y habilidades clave para la vida en sociedad, en lectura, reading, en ciencias naturales y matemáticas. Lo mismo que vimos en el caso anterior, agregado, ahora solo para el caso chileno. Para estudiantes de 15 años o más, participaron 81 países. Y de esos 81, Chile era uno. ¿Cuáles son los resultados? Primero, que el rendimiento, fíjense, el rendimiento promedio de esos estudiantes chilenos está por debajo del promedio de los países participantes. Todos los 81 países sacamos la media y estamos por abajo. Y en segundo lugar, estamos por debajo de la media de los países con niveles socioeconómicos similares a Chile. ¿Ok? Porque uno podría decir, si esto fuera lineal, hay países que están más atrasados, que tienen menos ingreso per cápita, versus otros que tienen muy alto ingreso per cápita. Como el periodo del ingreso per cápita es mayor, la educación es mejor. En cambio, aquí todavía estamos con educación peor. ¿Ok? Entonces la pregunta, bueno, tomemos los países que tenemos ingresos per cápita similares. ¿Cuál es el resultado para el caso de Chile? Dice, por debajo de la media de los países con niveles socioeconómicos similares en todas las áreas. Lectura, ciencias naturales y matemáticas. ¿Ok? Chile. Que tiene mejores promedios de América Latina. Este es el modelo, el neoliberalismo maduro, el año 2022. Y en segundo lugar, uno puede tomar lo siguiente, comparar comparándolo con el total de la OCDE. Entonces dice, en lectura, el 34% de los estudiantes chilenos está debajo del nivel 2, considerado básico. Entonces yo tomo 100 estudiantes y hay 34 que en lectura están por debajo, ¿ok?, de lo necesario, están en el nivel 2. O sea, saben lo básico, por así decirlo. Por lo tanto, si yo les pidiera a ellos, escríbanme algo, háganme una composición de vacaciones, como se hacía en ese tiempo,
lo más probable es que no puedan hacer. ¿Ok? Hágame una prueba, van a colocar un párrafo donde no saben distinguir verbo, sustantivo, adjetivo, qué es lo que es una conexión lógica I o U, ¿ok? Qué es lo que es el sujeto y el predicado, en fin, puros problemas de ese tipo. ¿Ok? Entonces cuando yo los veo en la calle, entonces les pregunto, ¿y por qué están en la movilización? Allá, escríbame y ya tienen una declaración de esto para enterarnos. No hay declaraciones, hay un TikTok. Goma, bolo. ¿Ok? Esto es muy importante, es muy importante. ¿Ok? Si uno va ahora al razonamiento matemático, el 56% de los estudiantes tiene también el nivel básico en matemáticas. O sea, no puede razonar en términos abstractos lo que es un número, lo que es un escalar, si es mayor o igual o menor que lo que es un logaritmo. ¿Ok? ¿Cuáles son las figuras geométricas que tengo? Etcétera. O sea, por lo tanto, mi capacidad de abstracción en términos del concepto de número, del concepto de figura geométrica, de imaginarme el mundo, en fin, de esa manera, el 56%, más de la mitad, ¿ok?, está a nivel básico. Y después, bueno, en caso de ciencia, tenemos, ¿no es cierto?, el 36. Y los valores de la OECD están ahí, 26 contra 34, estamos aproximadamente 8 puntos por arriba. 31 contra 34, contra 56, estamos aproximadamente 25 puntos por arriba, y 25 contra 36 estamos aproximadamente 11 puntos. ¿Ok? Entonces, resulta que ya empiezo a decir, bueno, las estadísticas que tiene el Mineduc, que el 95,2% de los estudiantes aprueban, y que aprueban con promedio 6, resulta que cuando hago una prueba destinada, ¿no es cierto?, a su interacción social e integración con la sociedad, me encuentro con este resultado. Parece que los costos colaterales no son solo de los 8.000 o 40.000 adultos, sino que también acá hay un 34% que no capta o no puede escribir, no puede tomar un lápiz y escribir un papel haciendo pasar su idea, así que las tiene ordenadas, literariamente expresadas, no sabe cómo razonar matemáticamente en términos de estas abstracciones, ¿ok? Y adicionalmente sobre ciencia sabe poco. Yo me llevaba haciendo talleres de formación política. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de esos talleres de formación política queda? Se madura. Cuando hay bibliografía, ¿no es cierto?, vamos a estudiar, en fin, la gente no sabe leer, no entiende lo que dice. Quiere el PowerPoint. ¿Ok? No quiere el libro. Y nosotros decimos ya, porque los cabros no leen, entonces hagamos la cosa corta, y le hacemos la cosa corta. O sea, le reproducimos la limitación que él tiene. Ojo con eso. O sea, aquí está pasando algo entonces. No es solo el costo lateral de los adultos, sino que también hay un costo lateral fundamentalmente con la juventud, que tiene que ver con su capacidad de interpretar el mundo, de comportarse en el mundo, etc. Bien, dejemos esto acá, ¿ok? Y pasemos a una estadística que se sacó, lo menciono rápidamente, que tiene que ver con la competencia de la población adulta, que también la hace la OECD, pero no es la prueba PISA. ¿Ok? Simplemente toman a los adultos y le evalúan conocimientos matemáticos, razonamiento matemático, comprensión de lectura y resolución de problemas a la gente que normalmente está trabajando, porque hay bajo desempleo todavía, sea formal o informal, a esos adultos. Y resulta que, fíjense usted, evalúa a personas de 16 a 65 años en 31 países y economías, Chile también, bueno, incluyendo Chile, digamos. Entonces veamos los resultados de esto. En el caso chileno, si uno toma Chile, y ahí están los países, algunos de los países que están, aquí lo que tenemos son los países. En la vertical tenemos Finlandia, tenemos Japón, Suecia, Italia, Chile. En el caso de la comprensión de lectura, Chile es el último de la OECD. El tigre de América Latina. ¿Ok? Nosotros somos los ingleses de América Latina, lo que pasa es que nos tocó vivir en un mal barrio, digamos. Esa es un poco la lógica. Y eso que ahora no se dice tanto como hace 10 años atrás, que era terrible, los jaguares, etc. Si tomamos razonamiento matemático, Chile es el último con un puntaje de 214. Y si tomamos, ¿no es cierto?, resolución adaptativa de problemas, 218 también el último.
estamos hablando entonces de capacidades que esta encuesta mide como habilidad para mantenerse y desarrollarse en el trabajo. No estamos hablando del cabro que está en la sala y que va aprendiendo en la básica y en la media. No, estamos viendo a la gente que cuando llega al mundo laboral y comienza a trabajar, tiene que tener un proceso de aprendizaje. Bueno, ese proceso de aprendizaje, esos son los valores. Es el último de los países. Puntaje en el caso de lectura 2.18, 2.14 y 2.18. Eso significa en realidad que la habilidad de desarrollo en el mundo laboral de los adultos que tienen más de, decíamos, de 16 a 65 años, esas son realmente limitados, por así decirlo. Y fíjense que con esto termino la estadística, porque es muy importante esto. Si uno toma ahora una comparación dinámica y va colocando tramos de edad, bueno, lamentablemente no se ve, pero son 16 a 24, 25 a 34 años, 45 45 a 54, y aquí está el último, 55 a 65, ¿ok? Y allá voy colocando los puntajes. Entonces me voy dando cuenta de lo siguiente, que los más jóvenes tienen mejores puntajes que los viejos. Y en la medida, ¿no es cierto?, en que va aumentando el nivel de edad, me voy haciendo cada vez más incapaz. Más incapaz. Pero no es solo porque me quedo dormido leyendo, porque me canso. No, tiene que estar, seguramente hay otras cosas que están aquí. No es un deterioro cognitivo natural. Tiene que estar pasando otro fenómeno adicionalmente. Pasa eso en, comillas, comprensión de lectura, en razonamiento matemático, resolución adaptativa. Es decir, en lugar de yo ingresar al mercado laboral y desarrollarme, me voy cada vez achatando. ¿Qué tipo de trabajos tenemos entonces? ¿Qué tipo de relaciones tenemos? ¿Hay riqueza en el mundo laboral que me permita a mí desarrollarme en términos emocionales, cognitivos, en términos, ¿cierto?, de comprensión del mundo y del otro? ¿O me estoy embruteciendo ahí? Y no me estoy embruteciendo porque cargo saco de papa 80 kilos. O estoy bajando los sacos de chorito que mandaban, ¿no es cierto?, de Chiloé, que los bajaba aquí en el mercado. ¿Ok? No soy el trabajador de la construcción tan brutal. Bueno, hay sectores obviamente que son súper explotados, o sea, son súper malogrados físicamente. Pero los edificios hoy día se construyen en meses, digamos. Ya. Bueno, entonces lo que estaríamos mostrando acá sería, mire, esta otra señal de que aparentemente, en la medida en que yo me voy incorporando al mercado laboral o estoy en el ámbito del trabajo, dado que el tramo de edad, supongo yo, estoy inserto ahí, hay este deterioro, ¿no es cierto?, de los sujetos. Bueno, ya, pero no nos coloquemos pesimistas. No nos coloquemos pesimistas. Tranquilo. Uno podría decir entonces, bueno, ¿qué es lo que está? O sea, tratemos de vincularlo con algunas conclusiones. Algunas conclusiones que son antojadizas, pero que estuvieron presentes. Hay una psiquiatra que estuvo invitada a este Congreso Futuro, no sé cómo se llama, que se hizo aquí en Santiago de Chile, que se llama, que lo organizaba este exdiputado Girardi, claro. Girardi, estos congresos científicos. Bueno, llegó aquí una psiquiatra, Nora Wolkoff, que nació en México y es directora de este Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas en Estados Unidos. Y dijo dos frases, voy a rescatar dos frases que están aquí, que quisiera mencionarlas. Les leo, dice: las drogas y la tecnología se transforman en una adicción cuando la conducta se reitera una y otra vez. Praxis repetitiva, eso significa que esa misma praxis hace que esa tecnología o el medio por el cual realizo esa praxis se transforme en una adicción. Adicción. Comilla, cuando esos efectos sobre el sistema de recompensas, es bien conductista la psiquiatra, se repiten, el cerebro comienza a cambiar. ¿Ok?
y le quitan a la persona esa capacidad de autorregulación y toma decisiones. Si yo estoy en actividad repetitiva, entonces alieno la capacidad de autorregulación de decisión. Alguien decide por mí, alguien me autorregula. El ritmo del trabajo, el ritmo de la actividad, en fin. Por lo tanto, significa que neurológicamente, pero en el cerebro, como ella dice, empiezo a tener, por así decirlo, algo que se atrofia. ¿Estamos? ¿Ok? Lo hice año 2025, estuvo en enero acá, el 13 de enero. ¿Ok? Dice, son sistemas que vinculan el placer con el aprendizaje, la memoria y la energía para sostener una conducta. Por eso las adicciones son tan malignas. No solo de la droga, sino que esta adicción aparece a vivir un conjunto de relaciones sociales que están mediados por un conjunto de objetos. Mire el metro, todo con el celular. Mire, ¿no es cierto?, los chicos jugando video, hasta los adultos juegan juegos de video matando no sé quién. Rusos, seguro. ¿Ok? Segunda afirmación, que es muy importante. El efecto en los niños y jóvenes. Pensemos en los niños y jóvenes. Aquellos decimos, no, ahora le toca a las nuevas generaciones, decimos nosotros. ¿Ah? Estamos esperando ahí. Dice, en esa etapa sus cerebros se están desarrollando y es cuando las conexiones y la prioridad de las actividades se demarcan. Ahí defino, fíjense usted, cómo relaciono las cosas y las prioridades que le asigno a unas u otras actividades. Dice, sin embargo, que la sociedad no esté llegando a tiempo para enfrentar este problema ya ha causado consecuencias negativas. ¿Cuáles? Fíjense usted, dice, los niños no están aprendiendo a jugar entre ellos. Si se ven físicamente, no saben ni siquiera qué hacer y no saben cómo interpretar las expresiones faciales del otro. Ese es un ejemplo claro que tenemos que hacer algo. O sea, significa que el niño en realidad, que es la plenitud instintiva de todos sus talentos, de todas sus emociones, no sabe qué hacer con el otro. En el extremo, digamos. Porque no sabe jugar, ya no juegan al Paquito Librado, ¿ok?, a las naciones, no hay barrio, están metidos en las pantallas. Por lo tanto, la riqueza, Marx decía, la riqueza no es la posesión de objetos. La riqueza de la humanidad es el conjunto de relaciones sociales, porque ahí está la diversidad. Ahí entiendo lo que es negro, lo que es blanco, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es duro, lo que es blando, lo que es feo, lo que es posible, lo que es imposible. Eso me constituye a mí como un ser rico, en talento, en sensibilidades. Bueno, este sujeto niño no tiene esa capacidad. Otro ejemplo, segundo ejemplo. Ya esta cosa es media sospechosa ya entonces respecto a la sociedad que tenemos, digamos, ¿ok? La pretensión de Elon Musk, ¿ok?, que acaba de publicar hace poquito en una revista que se llama Chacata, ¿ok?, que pretende lo que podríamos llamar la expropiación del saber. Entonces, hay dos frases que me gustaría mencionar acá. Dice Elon Musk que la inteligencia artificial ya ha consumido todo el conocimiento humano. La inteligencia artificial, que es un software que opera sobre una infraestructura que son las máquinas, de grandes procesadores sobre almacenamiento de Big Data o Smart Data, ¿ok?, ya tiene todo el conocimiento humano. Eso es lo que dice. O sea, todo lo que ustedes saben yo lo tengo aquí almacenado. Es súper... Bueno, veamos. Dice, la escasez de datos entonces para enfrentar los modelos de inteligencia artificial supone un punto de inflexión histórico. Eso es lo que dice Marx. Estamos en un momento en que todo lo que ustedes saben yo lo tengo. ¿Ok? Ya no tengo más datos. La inteligencia artificial ya no puede seguir aprendiendo de ustedes. Porque todo lo que ustedes hacen ya lo tengo registrado. Se subió al metro, fue a la farmacia, compró, ¿no es cierto?, con su tarjeta, qué sé yo, depositó en un banco, en fin, utilizó la tarjeta Visa al subirse a Santiago, etc. Todo eso lo sé. Sé su comportamiento, sé su rutina, sé su forma de elegir, sé los fármacos que compra, sé las enfermedades que tiene, etc. ¿Ok? Dice, los grandes modelos de lenguaje necesitan enormes cantidades de datos e información para mejorar su rendimiento. Eso es lo que requería mi modelo, absorber los datos. ¿Ok?
el agotamiento de estos datos, porque ya los tengo todos, y ya se empiezan a repetir. Porque hay muchos que son hipertensos y compran los sartán, digamos. Ya, entonces ya lo sé. Ya. ¿Ok? Sí, pues ya sabemos. Ya, porque uno más que llegue no me aporta ningún conocimiento nuevo. ¿Ok? Dice, el agotamiento de estos datos reales disponibles generados por humanos mediante las vías tradicionales fuerza a la industria a buscar alternativas válidas con las que seguir mejorando los productos como los chatbots o los generadores de imágenes. ¿Cuál es la solución que plantea Elon Musk? Dice, el plan B de Musk pasa a cruzar, bueno, dice, hay una figura retórica, dice, pero el entrenamiento de modelo tiene que utilizar datos sintéticos. Es decir, que la propia inteligencia artificial genere datos con los que aprenda. Es decir, ahora el conjunto de datos que está acá va a generar situaciones que son inéditas respecto a la humanidad y ahí va a seguir aprendiendo. Porque todo lo que ustedes hacen o hacemos ya es repetitivo. ¿Ok? O sea, todos los que estamos acá ya tenemos todo el saber que está allá y más encima ella va a saber cosas que yo no sé. Porque van a generar situaciones que no se reproducen acá, pero que seguramente van a determinar lo que yo haga. Bien, miren. ¿Me permites un segundito más? No tengo tiempo para... A ver, no sé si la puedo colocar. Pero, sintetizando esto, quiero mostrarle esto. Está hecho a mano. Bueno, no sé, se ve re poco, digamos, pero... ¿Se ve? Agrandémoslo un poquito más. Importa poco la letra. La letra lo que importa fundamentalmente es el mono, es la lógica. Miren, hay una cosa muy vieja que está en Marx, cuando vas al sistema de máquinas, está en Smith, por ejemplo, la riqueza de la nación, como dice la división del trabajo. Hay un tipo que producían alfileres, entonces la fábrica lo que hace es dividir el trabajo y aumenta la eficiencia de la producción de alfileres. Después viene la máquina herramienta, después viene el sistema de máquinas, la gran industria. Bueno, allá lo que está a propósito de los 60 que se llaman los sistemas de expertos. Los sistemas de expertos tienen la siguiente forma. Hay un conjunto de relaciones sociales que somos nosotros. Aquí está la praxis humana. ¿Ok? Esa praxis humana, por alguna vía, por alguna interfaz que está acá, tarjeta BIM, qué sé yo, la tarjeta nacional estudiantil, qué sé yo, el convenio con la Polar, la tarjeta de crédito que me dio Almacenes París, en fin, etcétera, vía root, porque todos estamos rutificados aquí. ¿Ok? Se va ingresando a una base de datos. Esa base de datos, que estaría acá, entrega los datos a una máquina de inferencia que se llama. Aquí está la interfase que capta, aquí está la base de datos, la minería de datos, como se va a llamar, y aquí está la máquina de inferencia, aquella máquina que dice, está esta situación. ¿Cuál es la respuesta a esto? Entonces buscan todos los datos y elige la que tiene mayor probabilidad y da una respuesta. Y la respuesta pasa por un dispositivo de feedback, de control. Si corresponde a los parámetros, la deja correr y se integra a otro sistema. Y si no, la reprocesa. Bueno, esto se empezó a aplicar con los médicos. Por ejemplo, yo tenía una manga donde metía la mano, ¿ok? Y eso operaba como interfaz. Me tomaba el pulso, me tomaba la temperatura, distinguía, ¿no es cierto?, la textura de los músculos, etcétera. Todo eso se pasaba a la base de datos y en la máquina de inferencia decía, bueno, con todos estos síntomas, ¿cuál será el diagnóstico? Recorría la base de datos con todos los casos que tenían esos sintomatología y decía, este es el diagnóstico. Y si no, se reprocesaba. Eso que eran los sistemas de expertos, para el caso médico, hoy día se ha extrapolado. Esto se llama hoy día, okay, todo lo que es la trazabilidad, los sistemas de interfase, donde estoy, las cámaras, etcétera, digamos. Okay, Facebook, etcétera. Aquí está lo que se llama los Big Data, los grandes almacenajes de data, okay, que permiten tener millones y millones de data, que le permiten decir a los Mac, ya tengo todo el conocimiento de la humanidad metido acá. Y lo que hay simplemente son puras repeticiones. Y los computadores, que son de alto procesamiento, inclusive lo que se está llamando la computación cuántica, okay, permite hacer esta inferencia rápidamente, de tal manera que responde casi de manera en tiempo real.
¿Ok? Entonces yo voy a tomar el metro, el Transantiago, saco el código de QR y digo, se demoran 2 minutos. A los 2 minutos más o menos llega. Ya. ¿Ok? Esa es un poco la lógica. Y el metro y el sistema de transporte está coordinado. Hay un metro donde no hay conductores, digamos. Entonces, este sistema experto que está acá, fíjense lo que estamos diciendo. Significa que los MAC diría ahora, ya no tiene sentido que saquemos información de acá, porque la tenemos toda, y todos los casos son repetitivos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que la propia máquina de inferencia genere estas nuevas situaciones, modelando escenarios, ventaja y desventaja. Ustedes me imagino que han escuchado eso, ¿ok? Y por lo tanto generando situaciones nuevas que permitirían, de alguna manera, ¿ok?, que aprendieran la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial no solo puede modelarlo a ustedes con la información histórica, sino que adicionalmente puede crear situaciones nuevas a inducir comportamientos. Caso típico, cuando hay en auto esta cosa que se llama el Waze. El Waze es un sistema que en realidad yo le pregunto, mire, voy de aquí para allá, ¿por qué calle me voy? Me dice, váyase por acá, y le creo. Y parto, ¿no es cierto?, con mi moto o con lo que sea, y hago los cruces. No pregunto si será verdad, será mentira. Confío en eso. ¿Quién es? No sé. No sé quién es. Entonces resulta que la conducta que corresponde al transporte que yo hago, lo deposito en términos de soberanía de decisión en un tercero, en una máquina, en algo que está detrás. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, significa, por así decirlo, de que estos sujetos empiezan a perder soberanía porque no quieren irse de aquí a ver si los cabros están, no sé, peleando, están haciendo algo de la plaza de dignidad, pues no váyase por allá porque está en la vía más expedita. ¿Ok? No paso porque quiero mirar, no sé, el Mapocho, cuando, en fin. No, todas esas decisiones están enajenadas, es un alguien, es otro que toma las decisiones por mí, yo le creo y lo hago. Esa es conducta inducida. ¿Ok? Estamos en eso. Entonces, este sujeto está perdiendo su capacidad de decisión sobre el punto. Y último gráfico, que es un poco la lógica de los Max. Creo que lo voy a tener que graficar acá. Miren, el gráfico lo que tiene es un supuesto lo que estamos haciendo. Coloquemos aquí el tiempo. Coloquemos acá, llamemos el stock de información o de datos, por así decirlo, que tiene la humanidad. Supongamos que yo tomo todos los saberes, como dice Hernán, cómo se compra, cómo se vende, cómo se ama, cómo se come, cómo se hace una cazuela, cómo compro, cómo me coloco los zapatos, cómo lavo, etc. Todo eso que está ahí. Y las decisiones que tomo van desde 0 hasta aquí. Hasta aquí. Si no existieran máquinas, todo este pensamiento en el momento cero, esta experiencia, este conocimiento, sería monopolio exclusivo de nosotros. Nos pertenecería a nosotros. Sin embargo, empiezan a surgir las máquinas y con el root me empiezan a trazar, no sé, qué sé yo, si voy a impuesto interno o no voy a impuesto interno. Si emito o no emito boleta. ¿Ok? Qué sé yo, si con la VIP, cuáles son los metros en que me bajo y me subo. Y si soy de la tercera edad me tienen nombre, todo, etcétera. Porque para pagar tengo que entregar todos mis nombres a la tercera edad, para pagar más barato. Por lo tanto, vienen totalmente trazados. Entonces, significa en realidad que en la medida en que va pasando el tiempo y se van desarrollando estos dispositivos, lo que va ocurriendo es esto. Va ocurriendo en realidad, voy a colocar aquí una caja, en que esta parte empieza a ser la información que está en las Big Data y que empieza a manejar la inteligencia artificial. Llega un momento, ¿ok?, en que esta curva cae así, o sea, más rápido. Y por lo tanto va aumentando la cantidad de información que tiene la máquina hasta llegar aquí. En ese momento, coloquemos aquí T crítico, un momento crítico, que es el momento que supone los Mac. Toda la información que yo tenía acá está en manos de la máquina y el ser no tiene ninguna propia de él. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Ahora, yo la sé. Yo tengo información que la calle ahumada para acá, que se cruza, ¿no es cierto?, con, no sé, con huérfanos y que la alameda tiene 2 vías, en fin, la sé. Pero resulta que le creo el Waze. Porque la máquina tiene esto. Y como yo no puedo procesar tanta información, ni puedo saber en tiempo real lo que ocurre, toda
todo lo que la máquina tiene me guía. O sea, si llego a este momento crítico, voy a colocar esta imagen, uno podría pensar en una suerte de un sujeto que definitivamente se mueve, siente, se emociona, huele lo que algún dispositivo le dice que tiene que oler, sentir, hacer. Estoy hablando del extremo. Es casi un zombie, ya no tiene aparato sensitivo, no tiene aparato cognitivo, no tiene aparato emocional, por así decirlo. El tipo reacciona a lo que dice la máquina. Bueno, la pregunta es, esta es una tendencia, aquí está el punto de inflexión, esta es una tendencia. Por lo tanto, lo que nosotros deberíamos encontrar sería que esos indicadores de educación que hay ahí, ¿ok?, lo que están mostrando es que estoy avanzando a un estado en que el sujeto está dejando de ser sujeto humano. Esto es como un discurso transhumanista o antihumanista, ¿ok? Porque en el extremo este sujeto es prácticamente un zombie, ¿ok? Es un sujeto que no decide, o su ámbito de decisión es cada vez menor y se le va achicando. Por lo tanto, su capacidad de interpretar el mundo, su capacidad de captar el mundo, de sentir empatía por los demás, está extremadamente reducida. ¿Ok? Si eso es así, entonces, aquí voy a colocar esto y con esto termino. ¿Ok? ¿Cuáles son las consecuencias, perdón, aquí, para las comunicaciones y para la política, si estoy en esta tendencia? Porque no es una cuestión de ideología, ¿eh? Porque antes, ¿no es cierto?, el catolicismo ya controlaba las mentes. Y los pobres serán pobres, y la Violeta canta, ¿por qué los pobres no quieren? En fin. Y por lo tanto iba a decir, miren, en realidad hay un Dios bueno y un Dios malo, el Dios, en fin. Y podía entrar a discutir, porque era una cuestión ideológica. El individualismo podía ser una cuestión ideológica en el liberalismo. Pero ahora resulta que está, esto es muy importante, son atributos emocionales, sensoriales y cognitivos que ya no que están atrofiados, por así decirlo. Mi carácter es ese, mi personalidad es esa. No es que yo tenga una idea. No sé si me entienden, que es algo más profundo, por así decirlo. Es como que yo reacciono instintivamente, digamos. ¿Okay? Tengo deseo. No es que a mí me digan, no, que soy hedonista y que por lo tanto a mí me gusta, no sé, tomarme helado o disfrutar de la buena comida y que discutir con los amigos, como el Pablo de Roca, Copete, qué sé yo, Pernil, en fin. No es ese. El Pablo de Roca ahora sería un tipo absolutamente impulsivo. Ya dejó de ser Pablo de Roca. Es un tipo cuya gula está digitada por esos lados. ¿Ok? Entonces, no es una cuestión ideológica. Es más bien dicho una constitución intrínseca, caracteriológica del sujeto. Bueno, si esto es así, entonces la pregunta es, este es el problema, digamos. Bueno, dice la interrogante sobre el sujeto y las posibilidades de la política y el capitalismo del nuevo tipo. Primer problema, el sujeto sensorial, emocional y cognitivamente mutilado. Ese es el problema. Voy a decirlo de manera más dura. Tal vez el problema no sea que no tenemos proyectos. Como siempre se dice, no tenemos estrategia. Como no hay proyecto, no tenemos estrategia. Como no cachamos cuál es la estructura del Estado, la estructura de clase, entonces no tenemos la táctica, la estrategia, GPP u otro tipo de cosas. ¿Ok? No sabemos la estructura de clase. Sí, de acuerdo. Puede ser. Pero el problema es que hay una franja crítica que más o menos eso lo sabe. O podría estudiarlo. Podría generar una interpretación del país. Se ha escrito mucho sobre el neoliberalismo, sobre el Estado, sobre la estructura de clase, hay estadísticas, en fin. Es cuestión de, eso lo sabemos, un sector por lo menos. Entonces parece que el problema no sería de que no hay proyectos, sino que estamos enfrentando con un sujeto que está mutilado y que puede votar por Boric contra Kast, o puede votar contra la Constitución o el proyecto constitucional de Kast, y puede dar bandazo y puede ser parte del fascismo, o puede estar, ¿no es cierto?, en las calles combatiendo. Hay algo ahí, algo que hay que estudiar, ¿ok? Entonces, un primer problema sería, mire, este sujeto mutilado, es un problema, sé que lo entendemos así. Hay algo con lo cual nosotros no estamos llegando. Y cuando tratamos de hacerlo, ojo, es muy importante, la hacemos corta, el TikTok. Hagamos, ¿no es cierto?, veamos el funcionamiento de, si hay organizaciones acá,
el funcionamiento de las antiguas bases. Yo tenía una base, mi encargado de educación política, se leía un libro. Se hacía una cipona en mi escuela. Se hacía la revisión del trabajo de frente. Aquí tenemos pobladores, tenemos los centros campesinos, estamos trabajando en estudiantes. Revisión. Objetivos y metas cumplidas. Ok, después asignación de tareas. Y después alguna parte técnica que generalmente se hacía para hacer cicling o cosas de esa naturaleza, o otras cosas. ¿Ok? Y esa era la reunión de base, donde se discutía. Yo me formaba ahí. De hecho, después quise esa base. Ahí se me dio política, ahí me formé, me desarrollé. Surgió el compañerismo, surgió el compromiso con los demás, con la organización, con la esperanza, con la utopía. ¿Dónde ocurre eso? Hoy día se sacan declaraciones y nadie lee las declaraciones, cuando en las declaraciones de la organización está la línea política. ¿Ok? Lo único que quieren son la consigna y el color rápido. Y lo vamos reproduciendo nosotros. Entonces la comunicación, y esa comunicación que es lo que digita en la pulsión del deseo, la pulsión del odio, o queremos un sujeto que se construya cognitivamente, integralmente. Por lo tanto, la segunda pregunta es esa. Elaborar una respuesta, comillas, a ese transhumanismo o antihumanismo del capital. Es decir, nos estamos enfrentando con esa situación que está ahí. Vamos, como decía Guevara, vamos con las armas melladas del capitalismo a luchar contra el capitalismo. O a lo mejor puesta en esta intríngulo histórica, como decía Allende, en este momento de transición hacia la constitución de sujetos absolutamente mutilados, vamos a seguir con las mismas armas que hacen Musk. Vamos a seguir con la misma forma de la política, de las comunicaciones. Por eso las dos preguntas siguientes, ¿ok? Las preguntas clave. Dice, entonces, dado este contexto de sujetos mutilados, ¿cuáles son las posibilidades de la política entonces? Porque si yo reduzco la cuestión de la política a la cuestión electoral, entonces necesito equipos de propaganda, ¿no? Modelos, qué sé yo, que repartan no sé qué cosa, la pulsión, billetes, clientelismo, electo y gano las elecciones. Y son ciudadanos que votan. ¿Ese es el tipo que nosotros queremos de sujeto emancipado? ¿Vamos a utilizar las mismas armas? Si entendemos la política como construcción de comunidad. Pero en la comunidad seguimos reforzando el individualismo. No funcionamos con disciplina. Los compañeros llegan a veces medio curados a las reuniones como pasaba con los cabros jóvenes. ¿Ok? O no se leen las declaraciones, o no se estudia, o no se hace análisis político, no se hace formación. Entonces esa comunidad que está ahí es falsa, ese colectivo es falso. Está permeado por la propia mutilación que está imponiendo el capital. Entonces la cosa puede surgir y después se desvanece. ¿Cuántos colectivos hemos hecho? ¿Cuántos años hemos venido con esa historia? Parece que las formas de organización, la forma de entender la política, como que nos está dando cuenta del momento que estamos viviendo, el momento del siglo, del nuevo siglo. Y por último, ¿ok? ¿Cuál es el rol y el tipo de comunicaciones que tienen que ser reconstitutivas del sujeto? ¿Ok? Y liberadoras en la perspectiva de la emancipación. Basta, como decía, con todo cariño, con todo respeto, que sea Hadwe, que tenemos que copiar lo que decía Podemos, que era, no me acuerdo cómo se llama el dirigente de Podemos, que decía ley de medios. Aquí necesitamos una ley de medios. Bueno, entonces tenemos que tener los mismos medios de la burguesía. ¿Para qué? Para hacer lo mismo. Para ganar electores. Para generarle la emoción y la pulsión para que vote por mí. Y ese sujeto puede dar un bandazo del fascismo, de masa, o puede dar un sujeto, o puede estar en la calle tirando, no sé, encendiendo goma o tirando molos, digamos. Y después se disipa. ¿Ok? Entonces, aquí la pregunta es, nos estamos enfrentando, digamos, si creemos en esta hipótesis de los sujetos mutilados por toda esta cadencia argumental que he tratado de darle, bueno, la pregunta, para los que hacemos política, que hacemos comunicación también, ¿cuáles son las posibilidades de la política? ¿Qué tipo de política? ¿Cuáles son las posibilidades de la comunicación? ¿Qué rol de la comunicación? Reconstitutiva y liberadora. Ese es el problema. Y el mensaje sería este: la pelota está rebotando en nuestro lado de la cancha, digamos. ¿Okay? El capital está recontento, se puede dar el lujo de tener estas crisis. ¿Okay? Se puede dar el lujo de tener a Bush gobernando. Porque está haciéndolo él. Entonces, el tema sería este, digamos. El problema que quería transmitirle, si se pudiera llevar para la casa, si es que le hace sentido estas preguntas, bueno, simplemente la pelota la tenemos nosotros en nuestra cancha
y tendríamos que elaborar, buscar respuestas. Pero para eso hay que abrirse a entender los problemas que enfrentamos en este nuevo siglo. Vamos. Muchas gracias por ponernos este tipo de problemas, Rafael. Si hubiéramos sabido antes, quizás hubiéramos pensado en otra persona. Muchísimas gracias. Ahora viene una pequeña ronda de preguntas por una cuestión de tiempo. Por ser la última clase, te has tomado varias. Sí, perdón. Disculpe. No. Ya, así que por favor, de parte de los mutilados, alguna pregunta, semi-pregunta. Voy a sacar el celular con Hay una mano levantada. ChatGPT. ahí. Hay una pregunta. Y la escriba. Van a repetir preguntas hechas quizás cuando. Mira, yo encuentro bastante interesante el tema planteado por Anasinot, y me gustaría saber si tiene alguna bibliografía o algún texto donde poder profundizar en estos conceptos que él ha descrito hoy día. Eso. Y que los pudiéramos socializar ahora. Gracias. ¿Al tiro? Sí. Ah. ¿Sabes qué? Que pregunte otra persona porque es Sí. bibliografía. Sí. Juntémosla mejor. Ahí, compañero. Por favor. Saludos primero, gracias también por la presentación. Primera vez que escucho un análisis, digamos, del contexto que estamos viviendo con la perspectiva marxista a lo que estamos viviendo, porque por lo general uno va y todavía se habla del proletariado, del labrador, y hay que aterrizarlo al nivel que estamos viviendo. Hoy en día en las organizaciones estamos discutiendo, estamos recién sabiendo cómo organizarnos cuando ya, por ejemplo, en el aspecto económico ya se llevaron el límite. Entonces, estamos bastante atrasados en la discusión de cómo organizar y justamente toda esta ejemplo o descripción, esta teoría que hace usted, tiene mucho sentido con el sujeto mutilado, ¿cierto? Un ser humano incapaz de poder resolver los problemas sociales que está viviendo y que está absorbido por el mercado. O sea, entonces, la verdad es que uno quisiera preguntar un montón de cosas, pero en cuanto a darle espacio también a otras personas y tratar de que su respuesta sea lo más puntual posible, voy a elegir algunas de ellas. Yo soy profesor, así que voy a orientarme por ese lado. Dio varios datos en ese sentido que analiza un aspecto de la educación en cuanto al sistema, con el cual yo estoy de acuerdo. Quisiera resumir, quizás la pregunta es: ¿la educación puede ser la guía hoy en día? Porque sensorialmente, digamos, yo siento que la educación se está planteando como que la mejor opción, dado que la institución no es capaz de dar una buena educación, se está planteando no explícitamente, no hay ningún estudio, nunca va a haber un estudio de eso, obviamente, de que quizás la gente va a ser mejor que se eduque en su casa a través de la tecnología. ¿Usted qué cree con respecto a qué función puede tener la educación? ¿Podemos ser capaces de mejorar digamos, el sistema educativo para poder resolver esto a través del sistema educativo? ¿O lo entregamos a la educación al mercado? Es decir, a través de la tecnología, que es un aspecto del mercado. Eso. Sí, yo tengo una Sí, yo también iba por el mismo lado, ya que yo participé inclusive en una convención el año 90 con respecto al tema de educación y salud, organizada por en esa época que Emilia Rabinet estaba, digamos, tratando de hacer un trabajo social. En esa época, el tema es que ya en esa etapa de nuestra sociedad, en Santiago se presentaron inclusive un alcalde de Buenos Aires, ¿ya? Y demostró en esa actividad
la situación social que era consecuencia de un tema educacional. Yo siempre he estado preocupado por el tema educacional. Y con mucho terror veíamos en esa época el nacimiento que yo lo denominé la callampería educacional. O sea, los colegios estos chiquititos, que no importa, tomamos el carrito, no importa que se marihuane, la cuestión es que necesito esa plata. O sea, donde en el momento que el alumno pasó a ser cliente, ya nos reventaron el tema social, educacional y cognitivo de los niños. Entonces, el problema también es que los papás, que yo intenté también de ayudar formando inclusive una federación de apoderados, con el firme propósito de que ellos se dieran cuenta de que ellos son los educadores. El profesor hoy día está entregando conocimientos ilimitados, limitados totalmente por el sistema que te obliga a cumplir con una normativa que no eres capaz de combatir. Muchos la han cuestionado y han trabajado de forma muy personal, diferente, justamente para educar esa cepa que inclusive se formó, en donde ahí salió el Boris, George Jackson y todo eso, pero se fueron sumando igual, se entregaron al sistema. O sea, nos fuimos capitalizando mentalmente y dejamos de hacer cosas que realmente, un lenguaje, desarrollo. Y yo me pregunto si todavía tenemos esperanza, y volviendo a lo que dijo el compañero acá, el tema de la educación, cómo recuperar a nuestros profesores que realmente están, digamos, por construir, están por sacar adelante a los jóvenes y tener, digamos, una conciencia social, política y económica del sistema, porque hoy día los cabros no saben nada, ni siquiera, lo único que saben, cuando salen de cuarto medio, bueno, ¿cuántas nunca voy a ganar? Nada más. Y vamos el viernes tomando, vamos fumando y todo el cuento. Entonces, ¿cómo lograr retomar esa sociabilidad que existía entre el profesor capacitador y el alumno? ¿Cómo? La última pregunta. Yo tengo una pregunta. Sin duda que esta mutilación, hay un punto que queda bien afuera. Yo no sé si te quería preguntar si lo tenía más o menos estudiado, que son, porque lo primero que habría que recuperar incluso sería el alimento, porque los elementos naturales están totalmente contaminados. Y ahí es donde está la gran mutilación del aprendizaje, de la enfermedad, porque obviamente al otro lado tenemos un negocio de la salud, y mientras más adictos y más enfermos haya, es lo más importante que hay para el mundo. De hecho, los que dominan la economía es la industria armamentística y la industria alimentaria. Y la farmacéutica, eso es lo que. Entonces, a mí me pregunto, porque nosotros si lográramos modelar un escenario de cambio, yo creo que la respuesta está en todos nosotros. Pero hay una pregunta un poco más básica que al mismo tiempo es profunda. Me gustaría saber si en algún momento estos conceptos, esta teoría y este marco teórico de la izquierda existió realmente, o siempre fue el anticapitalismo, el marxismo versus el fascismo. Eso. ¿Versus qué? Versus el fascismo. Ah, el fascismo, ya. Eso. Esa fue la última pregunta. Me censuraron el comisario. Oye, bueno, bueno, miren, es muy difícil que, por eso coloqué esa frase que la pelota quedó rebotando en nosotros, digamos. Como dices tú, la respuesta está en nosotros. Contar solo ejemplos, así sobre temas. Por ejemplo, cuando hubo la pandemia, la izquierda no fue capaz de tener una política frente a eso. Todos se fueron a la casa. Y el Ministerio del Interior se cambió, ¿no es cierto?, de gris, se cambió a con un estetoscopio y delantal blanco, digamos. Declaró el estado de excepción y todos para la casa. Fue muy poca la gente que siguió luchando en esta cosa, tratando de hacer reuniones, superar la cosa. Y eso generó un efecto nefasto. O sea, muestra la orfandad de esta historia.
O sea, le creo al sistema, digamos. Cuando fue una política de control social, evidentemente se ha demostrado. Esto no significa que andar, ¿no es cierto?, tosiendo a todos lados y sin... No, tenía que cuidarme. Por ejemplo, nosotros planteamos, había una organización que se llamó el RPS, y que en el caso de algunas ciudades nosotros planteamos la idea de reconstituir la escuela en las plazas. Y por lo tanto hacer un censo popular en el barrio, decir quiénes son artesanos, artistas, matemáticos, qué sé yo, eléctricos, profesores de lenguaje, en fin, gente que quisiera aportar, sacar a todos los cabros chicos a la plaza, colocados en una distancia adecuada, y que la escuela se hiciera ahí. Y la oposición la tuvimos los profesores, porque el profesor concibe su espacio de trabajo como la escuela. No hay escuela afuera. Y cuando podríamos reconstruir nosotros la escuela, digamos. Entonces aquí, o nos vamos a entre el tipo rico que puede, o de clase media que puede tener a sus cabros en la casa y educarlos ahí, o medio hippie, ¿ok? Y por otro lado, esta idea, ¿no es cierto?, que es simplemente la escuela. Y no hemos elaborado una política educacional donde se sabe que la escuela está en la calle, en todos lados. Bueno, no sé cómo lo dicen los pedagogos, ustedes saben, digamos. Oye, entonces, ahí, por ejemplo, hay una, voy a decirlo así, una chatura nuestra de no haber tenido una política clara respecto al problema sanitario global, sino que le creímos a la autoridad así, porque si no nos moríamos y andábamos asustados. No me tocaba con el otro, no lo miraba, ¿okay? Y se salieron una cantidad de memes respecto a esto, digamos, un metro allá, con los pies aquí. O sea, la idea fue la siguiente, lo dice Agamben, digamos, cualquier de ustedes era enemigo mío, porque usted podía ser portador del virus y me podía contaminar. ¿Ok? Tenía que encerrarme. Y no encerramos. Y se disolvió la construcción de red de confianza que nos habíamos encontrado en la asamblea, vecino no lo conocía, vecina, mire yo soy esto, en fin, etcétera, digamos. Eso fue reconstruido. Y adicionalmente la idea de lo que hizo el Colegio de Profesores fue fundamentalmente un sistema de contenido no sé cuánto, que se llamaba, etcétera, pero no reconstituir la escuela fuera de la escuela. Y entendiendo que toda la población tiene saberes. Y que esos saberes, si se trabajan sistemáticamente, pueden darle riqueza a los niños y a los propios profesores, donde todos pueden ser profesores, aportando al otro lo que sabe. Hay que romper eso. Entonces el trabajador cree que su pega está en la fábrica. No hay fábrica, entonces en la oficina. No hay oficina, entonces soy trabajador precario, no hay donde organizarme. Me echan de la pega, quedo sin sindicato. Nadie se le ocurrió armar sindicato. ¿Por qué la empresa tiene el monopolio de organizarme, de permitirme organizar un sindicato si es que estoy contratado y si salgo fuera o me despiden quedo sin sindicato? ¿Cuánto le costó a la CUT entender de que habían trabajadores subcontratados, por ejemplo, externalizados? Eso en la izquierda fue muy tardío, ¿ok? En fin, entonces yo creo que hay que ir rompiendo efectivamente paradigmas. Esta cosa de entender este tema de esta subjetividad, que no se trata de irse a la woke, digamos, ¿ok? No se trata de hacer un listado de identidades, de particularidades. Se trata de entender simplemente que el capitalismo, cuando el trabajador llega, decía Marx, cuando el trabajador llega, termino el tiro, el trabajador llega a la fábrica, o a la industria, o a la oficina, lo que hace en el proceso productivo es producir plusvalía, efectivamente, produce una cosa, y esa cosa, material o inmaterial, contiene plusvalor. ¿Por qué? Porque el capital le paga una parte de lo que produce. ¿Cuánto quiere ganar? 1 millón, ya, pero produce 1,5 millones. O sea, si te paga 500 lucas, produce mucho. Entonces la diferencia es la plusvalía, sin lugar a dudas. Pero resulta que lo que nosotros no hemos captado, en realidad es que el trabajador entra al proceso productivo y no solo produce plusvalor y la cosa, sino que se está autodisciplinando y se está produciendo una propia subjetividad. Resulta que al final de cuentas, el capital produce subjetivamente al trabajador que requiere, disciplinado, individualista, que quiere solo el salario, ¿okay? que tiene que ser eficiente, que tiene que consumir basura. Inclusive uno podría decir esto, en el neoliberalismo, así rápidamente, solo rápidamente, si uno colocara acá, ¿okay? el tiempo, y aquí colocara el salario, y midiera el salario en bienes, llamémoslo así, bienes electrónicos, computadores, celulares, antes habían estos Word, no sé, el toca cassette y todas esas cosas, uno podría decir, disculpen lo añejo, pero se me cae el carnet, digamos. Pero en realidad uno podría decir aquí, en el tiempo, el salario, el poder adquisitivo del salario ha crecido. Este es el salario
con poder adquisitivo voy a colocar aquí en bienes, voy a colocar aquí electrónicos y otros, tecnológicos. Un computador costaba 3 millones, ahora puedo en San Diego armarme uno, no sé, por 500 lucas, 200 lucas, ¿ok? En fin, si ahora yo midiera el salario en función de la cantidad de libros, obras de teatro, ópera, qué sé yo, bienes ilustrados, etcétera, resulta que el poder adquisitivo de eso ha caído. Entonces el salario en bienes voy a colocar así ilustrado, o sea que me permiten desarrollar en plenitud lo que yo soy, resulta que ha caído. Entonces resulta que yo soy más rico en basura y soy más pobre en bienes ilustrados. Eso es lo que quiere el capital. Y eso es lo que está generando. Y resulta que cuando más gente hay que se cree rico porque tiene un televisor para verla con, no sé, 200 pulgadas. ¿Cómo es? 200 pulgadas, ¿ok? Y que me lleno de chela para ver la roja. Eso que está ahí, claro que es el movimiento popular, y etcétera, etcétera. Pero está ahí enchufado a la matriz. Eso es lo que quiere el capital. Y mientras más gente allá hay ahí, más reacciona. Viva, no sé, el Valdivia, viva, ¿no es cierto?, en fin, le regalo un corvo al pitbull, etcétera. Y todos esos valores y esa forma instintiva de alegrarme, vengo a la Plaza de Dignidad a celebrar, etcétera. Todo eso es la configuración de una personalidad producida por el capital. Y cuando uno combate eso, dice, no, bueno, ¿cómo hay que combatir si el pueblo es así? Entonces no tenemos capacidad de crítica. Claro, no hay que hacerlo descalificando, por supuesto. Pero al niño no lo puedo andar metiendo en la misma dinámica del adulto, porque se reproducen los vicios ahí, digamos. Con todo respeto a los futbolistas. Porque entonces, esta es la paradoja. El pueblo se ha enriquecido en bienes basura, par y paso se ha empobrecido en bienes, ¿ok?, ilustrados. Y antes la educación era un valor. ¿Ok? Ahora el joven está acá y el adulto está aquí en ese gráfico. Antes el joven estaba acá y cuando entraba a la pega y me desarrollaba, el adulto estaba aquí. Entonces, ¿qué es lo que me entregaba mi papá o mi mamá? Hijo, no tengo nada para dejarte salvo la educación. Y ahí tú te desarrollas. Es todo lo contrario. Entonces, la izquierda tiene que darse cuenta de que el capital ha cambiado su forma de funcionamiento. ¿Ok? Tiene que responder entonces al tema de la escuela, etc. Sobre el tema de la educación yo creo que no tengo una respuesta, digamos. Lo que sí sé es que todos los grupos que conozco yo de educación no entran a discutir en profundidad esto. Se van por el currículum o se van por el contenido en algunos casos, que también es loable. Pero el problema es que no es solo el contenido que le tengo que entrar a la cabeza, sino que cómo desarrolla una comunidad donde el niño o la niña se abra en plenitud de lo que es y que no sea mutilado. Ese es el problema. Porque ese niño que está abierto a todo, o niña que está abierta a todo lo demás, en plenitud, a todas las cosas, los contenidos les van a resultar natural. Por eso que los colegios ricos, no sé, pues tienen métodos especiales, son medio hippies, tienen canchas verdes, etcétera, se relacionan, conocen el mundo, etcétera. Es la riqueza. ¿Ok? Entonces, claro, nosotros no tenemos eso, pero a lo mejor podríamos hacer si tuviera una política infanto-juvenil. ¿Por qué la izquierda no tiene una política infanto-juvenil, por ejemplo? ¿Qué hacemos con los niños? ¿Okay? Termino. Bueno, de bibliografía creo que hay, o sea, no podría entrar en otros temas, pero bibliografía hay, la voy a mandar. Hace poco yo escribí un artículo sobre los mutilados al revés, que es sobre Gaza y sobre los sionistas, digamos. Que en el fondo se pregunta cómo es posible que hayan personas en Israel que le enseñan a sus hijos a escribir nombres para mandar los cohetes a los niños palestinos. O cómo es posible que haya gente que crea que hay que matar, ¿no es cierto?, a los niños y a las mujeres, a las ovejas, etcétera, a las fuentes, envenenar las aguas para exterminar a otros. ¿Qué tipo de sujetos son esos? ¿Ok? Compárese con Gaza. Esas masas que vuelven desde Rafah hacia, ¿no es cierto?, hacia el norte de Gaza. Que ni un gazatí ha dicho, mire, jamás, o estos terroristas son culpables que hayan matado a mi hija y han destruido todo. ¿Ok? Entonces, aquí el tema del sujeto es clave. Hay un pueblo en armas que es capaz de entregar después a los rehenes, no sé, como si estuvieran en un resort, digamos, y le entregan una bolsita con el título de un año de aprendizaje de árabe a 3 soldadas, por ejemplo,
del ejército de la FDI, digamos. En comparación a cómo volvieron los... Exactamente, exactamente. Entonces aquí estamos, o sea, y un pueblo que resiste esa magnitud de destrucción, además de la organización y bueno, un montón de cosas que podríamos ver en términos técnicos, digamos. Pero lo que quiero decir es, no, si los pueblos son capaces de eso, son capaces. Nosotros estamos pasando en un momento negro, pero hay pueblos que son capaces de eso. Entonces esta idea de la subjetividad, de cómo se configura la memoria, la historia de un pueblo, las formas por las cuales reacciona, cómo educarlo, cómo reorganizar las bases de nuevo con funcionamiento adecuado, de solidaridad, de apoyo mutuo, de lectura, de aprendizaje, de responsabilidad, de empatía por el otro, etcétera, es la construcción que tenemos que hacer de nuestra militancia, si nuestra militancia es hiperliberal. Claro, exactamente. Entonces ahí tenemos una pega, hacer primero con la franja. Bueno, no voy a seguir porque es muy largo, pero por ahí va un tema de meter la subjetividad. ¿Ah?